quiero hablar de un tema muy interesante que es la sabiduría, ¿sí? La sabiduría, la sabiduría. Si nosotros hablamos de la sabiduría, tenemos que hablar qué es lo que no es sabiduría. Porque cuando uno predica, uno tiene que definir qué es lo que está hablando, qué es lo que dice el versículo, qué es lo que dice el tema. Y vamos a ver, bueno, sabiduría ya sabemos qué es, ¿sí? Sabiduría sabemos que es prudencia, sabemos que es tomar buenas decisiones, sabemos que es estar coherente en lo que se dice, sabemos que sabiduría es ir un poco más allá de las expectativas incluso de otras personas. Y la Biblia nos habla de una sabiduría que viene del cielo, como también nos habla de una sabiduría terrenal. Sí, nosotros podemos usar la sabiduría para el bien, como también podemos usarla para el mal. Muchas veces nosotros estamos usando nuestra sabiduría y no sabemos en realidad lo que tenemos, el tesoro tan grande que tenemos en nuestras manos para poder decir, yo sé usar este tesoro. Cuando uno agarra un tesoro, hay gente que de pronto dice, yo voy a ir a gastarlo. ¿Cómo hay gente que dice, yo voy a ir a invertirlo? Así es la sabiduría. La sabiduría no es para gastarla, la sabiduría es para invertirla en los demás. Es para ayudar, es para juntarla, mezclarla con el amor, ¿sí? Es para hacer buenas cosas. Para hacer buenas cosas para los demás y para hacer buenas cosas primeramente para Dios. Porque todas las cosas que nosotros tenemos en propósito en nuestra vida tienen que ser para Dios, solamente para Dios. Dice la Biblia que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para la gloria del Señor, aunque lo estemos haciendo para los hombres. Entonces les hablé hace rato de que ¿qué no es sabiduría? ¿Qué no es sabiduría? No es sabiduría tomar malas decisiones, ¿sí? Cuando uno no tiene sabiduría, uno toma malas decisiones, uno va por un camino y uno cree que ese es el mejor camino. Y uno dice, no, por ahí es maravilloso. Toma decisiones apresuradamente y de pronto uno se vuelve tonto. Tonto es aquella persona que no escucha. Tonto es aquella persona que se golpea con una pared 2 veces, o vamos a ponerlo más sencillo, con una piedra 2 veces, y en vez de bajarse, agacharse, a quitar esa piedra, no lo hace, sino que dice, no, yo puedo. Entonces sigue tropezándose con la misma piedra, porque sigue pasando por el mismo lugar donde tomó malas decisiones, donde hizo algo que no debía hacer. Entonces, la Biblia nos habla a nosotros de que debemos pedir sabiduría, incluso lo tengo acá. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice algo maravilloso acerca de nosotros pedir sabiduría. Dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero pida con fe, dice más abajo, perdón, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, entonces dice en el versículo 7 que quien tal haga, o sea, que quien haga eso, pues no espere recibir nada del Señor, ¿sí? Y en el versículo 8 nos habla del hombre de doble ánimo. ¿Y qué tiene que ver el hombre de doble ánimo? Dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ya vamos a explicar esto porque esto tiene un tema bastante profundo, bastante bueno en cuanto a la sabiduría. Cuando nosotros pedimos sabiduría, nosotros decimos, ya, listo. Señor, pido sabiduría, se me mete en la mente, se me programa y ya la tengo. Ya tengo la sabiduría. No, eso no es así. Eso no es así. Cuando tú pides algo al Señor, tú piensas que ya está hecho. Incluso hay cristianos que declaran, ya lo tengo hecho, ya está hecho. No, todo necesita un proceso. Incluso podemos comparar los procesos de Dios con la cocina, con cocinar algo. Tú de pronto haces mercado y dices, ya tengo la comida. No tienes la comida todavía, tienes que prepararla. ¿Sí? Cuando tú trabajas incluso, tú dices, ya tengo lo de la comida.
tienes lo de la comida, pero no la has comprado todavía. Mire que todo es un proceso. Trabajas para tener la comida. Después de que trabajas, tienes que ir al supermercado, eso también es tiempo, tienes que dedicarle tiempo a eso, tienes que dedicarle esfuerzo porque las bolsas pesan y tienes que gastar tu dinero. Entonces, obtienes el alimento, pero todavía no está el alimento. El alimento hay que prepararlo. Entonces llegas a la casa y es otro tiempo que tienes que dedicar y es otro esfuerzo que tienes que hacer para preparar los alimentos. Después de eso, no van a entrar solitos a tu boca, tienes que comértelos. Entonces así es el proceso de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios los saca de Egipto, Dios los saca a ellos de Egipto, de una servidumbre que tenían, y Dios los saca para algo bueno, ¿sí? De pronto tú estás en ese momento de servidumbre, sirviéndole a un problema, a una dificultad, incluso se puede decir a un pecado. Si estás en ese momento de servidumbre y Dios te quiere sacar, y tú le estás pidiendo a Dios, Dios, sácame de esto, sácame de este problema. Y resulta ser que tú piensas que vas a pasar de ahí a no tener más problemas. No, vas a pasar de ahí a tener un proceso para que no vuelvas a caer en ese mismo problema de esclavitud. Porque hay algo que te está haciendo esclavo, hay algo que te está haciendo daño. Entonces cuando el pueblo de Israel, Dios los saca, ellos comienzan a ver que hay una necesidad. Ellos comienzan a ver que no tenían el mismo pan que tenían allá. Y Dios comienza a dar provisión. Dios dice, bueno, voy a darles provisión. Y comienza a mandarles el llamado maná del cielo. Todo resuelto. El maná del cielo. Todo resuelto. Pero el maná no era un pan que les caía en la cabeza. ¡Pum! Caía al cielo. ¡Uy! Este pan está como duro! No. No era un pan, era una semillita del tamaño de una semilla de cilantro. Era una semillita muy pequeña y caía en abundancia, ellos la recogían. Y de ahí, después de recogerla, fíjate el proceso, tenían que recoger eso, tenían que llevarlo a los graneros, tenían que llevarlo a un lugar, para de ahí comenzar el proceso. ¿El proceso cuál era? Hazte cuenta que incluso tú eres ese, o somos ese granito que caemos del cielo, o todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, ese proceso, y agarraban ese grano y lo llevaban allá y lo molían con piedra sobre piedra, lo colocaban y había un hueco en medio de las piedras, ¿sí? Por aquí lo metían y a medida que se iba disipando, las piedras se iban moviendo, ¿sí? Y las iban moviendo alrededor, iban dándole rotación, la piedra abajo fija, y los granitos se iban moliendo. De ahí salía un polvito. Ese polvito es el que llamamos hoy en día harina. De la harina todavía no era para comer, era para llegar y amasarla, echarle agua, amasarla, y comenzaban ellos a amasar y amasar y amasar y amasar. Después de eso no estaba lista todavía. Había que llevarla a hornear, a calentar, para que estuviera una cosa parecida a una arepa grande. Ese era el pan de ellos, ¿sí? Ese era el pan. De ahí en ese momento ya ellos tenían que comer. Fíjate todo el proceso para poder ellos comer, tener la provisión. Igual caían codornices del cielo, también tenían que desplumarlas, también tenían que cocinarlas, sacarle las tripitas, sacarle todo y cocinarlas. Dios nunca te va a dar un plato preparado y sé que Dios ya te está hablando. Perdón, sé que ya Dios está hablando a tu vida. Dios nunca te va a dar un plato preparado. Si es así, tu fe se va a dañar porque está pensando de otra manera y está siendo esa persona de doble ánimo. Perdón, que cuando vienen las dificultades está un poco mal del pecho, que cuando vienen las dificultades entonces tú dices, no, ya Dios se olvidó de mí y te decepcionas. Y precisamente en la dificultad es donde Dios está formando tu carácter, es donde Dios está dándote sabiduría, es donde Dios está dando paciencia para que sepas esperar a tomar buenas decisiones, porque las decisiones que tomaste antes son decisiones que te llevaron a mal, a truncar cosas en tu vida y a ver que no era necesario tomar esas decisiones.
Entonces, cuando ya tú estás en el momento del proceso, así como Israel tuvo que procesar esa semilla y convertirla en harina y después convertirla en pan, ¿sí? Entonces, así mismo es, Dios no te va a dar el plato preparado ya, ¿sí? Te lo repito, Dios no te va a dar, ven, siéntate ahí a la mesa, te voy a dar ese plato, ya come, ya Dios te, ay Señor, te pido sabiduría, ya tú me la vas a dar, o como incluso hacen los mentalistas que se meten y agarran sabiduría y pum, pum, listo, ya se solucionan los problemas. No, no, no. Mejor es esperar en Dios. Incluso hay una canción viejita que dice, esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Y a veces nos parece imposible esperar en Dios, esperar en el Señor, esperar en Dios. Es bastante difícil, bastante complicado esperar en Dios. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la sabiduría. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 5 de Santiago. Y Santiago comienza saludando. Vamos a leer desde el versículo 2 que ya comienza ya con el tema de la sabiduría. Hermanos míos, dice el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oye, ¿cómo ahí va a tener gozo cuando se halle en pruebas, en dificultades? ¿Cómo ahí va a tener gozo cuando se halle pasándola mal, ¿no? ¿Cómo se va a tener gozo en esto? Es difícil cuando tú estás enfermo en una cama decir gloria a Dios y con una sonrisa de oreja a oreja. Y uno dice, Señor, qué bueno, gloria a Dios porque estoy enfermo. Es difícil. Pero dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo debo gozarme cuando hay dificultades? Si lo que yo estoy pidiendo es sabiduría. Si lo que yo estoy pidiendo es salir de esa prueba. Porque a nadie le gustan los procesos. A nadie le gusta. Pero la Biblia dice que debemos aprender a que nos gusten los procesos. A que amemos los procesos. A que nos gocemos en los procesos. Porque a veces cuando tú no amas el proceso, tú estás olvidándote de que tú eres un hijo de Dios. Y de que estás en las manos de Dios, que estás en la casa del Señor, que en la casa de Dios hay provisión, hay cobijo, Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a dejar abandonado. No, 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 no. Dios no te va a dejar abandonado. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Entonces, si Él va a estar con nosotros, no es tan solo para hacernos compañía. Sí, la compañía del Señor es muy maravillosa, es que su compañía nos trae provisión, nos trae todo, nos va a sacar de la prueba, nos va a sacar de todo, pero nos va a sacar con un aprendizaje. Entonces, no se sienta solo, ese es todo el detalle, que tú a veces cuando estás pasando esas dificultades te sientes solo, te sientes muy solo. Entonces, es necesario nosotros poder entender que no estamos solos. En medio de dificultades, en medio de luchas, en medio de pruebas, en medio de muchas cosas, Dios tiene siempre el control. Hermanos míos, ese es el primer consejo. O sea, gócense en medio de la prueba. Dice el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está. Si me cierra esta puerta de acá, que yo la cerré para que no saliera eso. Gracias. Entonces, sabiendo que la prueba produce paciencia, precisamente por esto, porque no hemos tomado buenas decisiones. ¿No cree usted que todos los problemas que a veces se nos acarrean a nosotros vienen siendo por nuestras malas decisiones, por nuestra impaciencia? Claro, a veces hay gente que tiene mucha paciencia extrema, y no toma ni siquiera decisiones. Eso ya es otro lado bastante crítico. Pero cuando nosotros estamos tomando decisiones en nuestra vida, nosotros debemos tener paciencia. A veces nosotros queremos, de pronto estamos incluso queriendo lograr algo y buscamos la manera ilegal de hacerlo, porque ilegal es más rápido.
¿sí? Y eso no debe ser así. Incluso nosotros queremos tener buenos resultados, tenemos que hacer las cosas correctamente. Queremos tener algo bueno en nuestra vida, tenemos que hacer las cosas correctamente. Seamos cristianos, no seamos cristianos, yo le estoy hablando a todos, ¿sí? Porque tenemos que tener paciencia para esperar en la promesa del Señor. Mas tenga, dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de la paciencia? Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Wow! Para que seáis perfectos y cabales. Fíjate, cabales, estamos hablando ahora sí de sabiduría. O sea que la prueba lo que nos viene a traer es sabiduría. La prueba, la dificultad, lo que nos viene a traer es una manera distinta de ver la vida. Cuando de pronto peleamos mucho en la casa y nos alteramos y después pedimos perdón, nos estamos dando cuenta de que nuestro carácter en el momento no fue bueno, no fue cabal, no fue perfecto. Entonces la prueba lo que hizo fue mostrarnos en un espejo nuestras reacciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de reaccionar ante una situación que fue indebida. Nuestra manera fue indebida. Y de ahí eso, nosotros nos afligimos, lloramos, pensamos que estamos en pecado, todo eso, pero no fue así. Fue algo que nos buscamos nosotros mismos, lo provocamos nosotros por malas decisiones, por malas actitudes, pero después viene de eso la cabalidad. Tiene que aprender usted para que la obra sea completa. Ser perfectos y cabales es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, seguimos hablando de la sabiduría. Ahí es donde cae y dice, sin que os falte cosa alguna. Ahí es donde estamos hablando de lo que enfoca la sabiduría, de lo que entra la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Dijimos que la sabiduría es prudencia, tomar buenas decisiones. Bueno, ahí ya entramos en cabalidad y ya entramos en buenas cosas. Cuando nosotros ya completamos esa obra, nosotros podemos entender que Dios nos está dando sabiduría ¿a través de qué? A través de los procesos. Volvemos a lo mismo, que el pueblo de Israel fue procesado para llegar a una tierra prometida, para llegar a algo. Dios, todo el plan de Dios se basa en formar nuestro carácter, en prepararnos como una masa, para después hornearnos, ¿sí? En triturarnos a veces, como ese granito de maná que llegaba al cielo, y era procesado piedra con piedra. A veces sentimos ese aplastamiento, ese trituramiento, y quedamos hechos polvo, fuertemente. Pero ahí es donde viene el pero, ahí es donde nosotros tenemos que ceder a ese proceso, porque hay gente que se sale del proceso, hay gente que dice, no, ya yo no quiero más, y comienzas a pecar, comienzas a irse hacia otro lado. Incluso esa palabra pecar tiene varias etimologías, y en un cierto país, no recuerdo qué país es, la palabra pecar se usaba cuando alguien tiraba una flecha y había una cosita así donde vienen varios colores, rojo y blanco, y había en el centro hay que darle en el blanco, el círculo ese, no recuerdo cómo se llama, y cuando no le daba en el blanco, eso significaba pecado. Y a veces nosotros en nuestras malas decisiones no estamos dando en el blanco con nuestras decisiones, y ahí es donde Dios trae la solución. Dice el versículo 5, que ya lo hemos leído, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Tremendo esta parte. Y después de eso habla del hombre de doble ánimo. Fíjate lo que tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a amalgamar todo esto. Vamos a juntar, vamos a mezclar todo esto. ¿Por qué? Porque dice que no tiene sabiduría, pida, pero no sea de doble ánimo. Porque, o sea, no va a entrar en el proceso y después va a dejarlo. Dice la Biblia que el que pone las manos en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. O sea, tienes que ser apto. Tú vas a entrar a la guerra. Tú no, ay, sí, qué bueno, me van a poner una medalla por entrar a la guerra y todo eso. No, tienes que formarte,
te van a formar en armas, te van a hacer trotar hasta decir basta, te van a hacer pasar por trincheras, por muchas cosas, y tienes que pasar ese proceso para ser fuerte, para después pasar lo que sea. Entonces, no estés en duda, no estés será que sí, será que no. Cuando tú anhelas algo en tu vida, cuando tú anhelas un ministerio de Dios, cuando tú anhelas acercarte más a Dios, a veces las cosas se ponen más difíciles y tú dices, bueno, pero ¿por qué si estoy haciendo las cosas mejor, a tu parecer y entre comillas? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vienes arrastrando una cantidad de cosas que no son buenas para Dios. Y Dios necesita procesarlas, pulverizarlas, sacar lo malo y dejarte como un pan horneado. Dejarte, pero mira, suavecito, procesarte bien, ¿sí? Amasarte bien, porque la masa, cuando no es bien amalgamada, cuando no es bien amasada, entonces la arepa queda mal, el pan queda mal. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que quedes cabal y perfecto. Fíjate lo que sigue diciendo más abajo. El hombre que es de humilde condición. Ahí es donde viene ya el proceso de la sabiduría. Porque si usted se enaltece, entonces es procesado para que Dios coloque en tu vida humildad. Entonces aquí dice, bueno, ¿quieres de verdad ser sabio? Esta es la sabiduría. Mira, el versículo 9 del capítulo 5, estoy en Santiago, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Tremendo. O sea, que el que es de humilde condición, cuando le vengan a felicitar, bueno, gloríese, ¿sí? No deje de gloriarse, no deje de animarse, ¿sí? Tiene que gloriarse. No que si es por ser humilde, entonces no va a recibir nada de gloria o de exaltación. No. Te van a alabar, te van a decir cosas buenas, conténtate con eso, ¿sí? Pero el que es rico, dice, wow, el que es rico es el que tiene muchas cosas, dice, que se debe gloriar, dice, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. O sea que la riqueza se va a acabar un día. Entonces, fíjate, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. ¿Sabe qué quiere decir eso? No quiere decir que las empresas le van a ir para el piso. No. Es que a veces la gente pone su confianza en lo que tiene. Y dice, no, yo me estoy pasando por esta circunstancia difícil, puede ser amorosa, sentimental, de muchas necesidades por ahí. Y de pronto dice, no, yo cuento con esto y ya tengo todo. No. Yo he visto ricos llorando. Porque ¿sabe qué? Se dan cuenta que no tienen nada. No tienen nada, es que no tienen buen carácter, no están haciendo buenas cosas. Y por eso necesitan dejar de confiar en sus riquezas. Por eso es que necesitan humillarse. Ahí está, el rico gloríese en su humillación mejor, ¿sí? O sea, no se crea que tiene todo. El rico debe ser como que no tiene nada. Porque eso es depender del Señor. Dice la Biblia también en una parte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los pobres tienen que depender de una limosna, de algo que le den. El pobre es dependiente, ¿sí? Y eso es lo que quiere decir esa bienaventuranza. El pobre en espíritu es que no está llenando su corazón, su espíritu, no le está llenando de las cosas de este mundo, no le está llenando de banalidades, riquezas, de otras cosas, sino que dice, no tengo nada, necesito de Dios, de la ayuda de Dios. Ese es el concepto de eso. Yo quiero leer el versículo 12 porque de ahí entra ya lo que es el proceso. ¿Cómo es nuestro proceso? ¿Quién no ha vivido un proceso de Dios? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, está hablando de la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjate que esa prueba no va a durar toda la vida. O sea, viene la prueba, viene la dificultad,
Dios forma tu carácter, Dios pule tu carácter, tu vida, tu corazón, tu mente, y de ahí Dios te da una corona, o sea, la recompensa de todo eso. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, o sea, cada uno, eso es consecuencias de las decisiones, lo que estamos hablando. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tremendo. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tremendo eso. Amados míos, no erréis, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí es donde viene el don perfecto, la dádiva de Dios, ¿sí? Porque tú puedes estar pasando incluso una prueba sin que Dios esté presente. Entonces, ahí es donde tenemos que pedir a Dios sabiduría. Pídala y Dios se la dará. O sea, en medio del proceso, que tu proceso no sea en vano, sino que tu proceso sea para algo, que tú termines tu proceso en victoria, que tú no termines tu proceso pecando, renegando de Dios, diciendo cosas malas, renegando del proceso, sino que pases el proceso diciendo, ya aprendí, ya sé lo que Dios quiere para mi vida, ya sé cómo Dios está cambiando y formando mi carácter, dándome más humildad, ¿sí? Ya recibí la dádiva de Dios. La dádiva es un regalo. El regalo que Dios quiere darnos es maravilloso. Así que cuando le pidas algo a Dios, piénsalo muy bien. Cuando le pidas, Señor, dame sabiduría, dame buen carácter, dame esto, o le estás diciendo, quítame el odio, la ira, el rencor, el egoísmo, quítame todo eso, tienes que saber que vas a entrar en el proceso. Dios no te va a dar las cosas así tan fáciles. Dios no es un mal padre. Cuando tú agarras a tus hijos y le das las cosas muy fácilmente, quiere un celular, tómelo, quiere esto, tómelo, quiere aquello, tómelo, no lo valora y lo va a perder. Dios hace lo posible para que tú valores todo, valores su presencia, valores el lugar donde estás, y de ahí como resultado viene la gratitud. Dale gracias a Dios por las pruebas, por las dificultades, por lo que tienes. Mira, en el momento de la prueba hay algo que a mí me ha ayudado mucho para de verdad ponerme contento, y es darle gracias a Dios por lo que tengo, no por lo que no tengo y no he alcanzado. No. Miro lo que tengo y le doy gracias a Dios, y eso me ayuda a estar contento, a entender que hay personas que no tienen lo que tú has alcanzado. Dios te bendiga, piénsalo muy bien y pidámosle sabiduría al Señor. Gracias.